Lo primero que hay que comprender para poder entender todo este fenómeno que va a ser la independencia es que Europa tenía conquistado el territorio americano y colonizado el territorio americano, se había visto influenciado por la Ilustración. Y una vez que la Ilustración se propaga por Europa, era cuestión de tiempo nada más para que la Ilustración llegase al territorio americano. La Revolución Francesa fue trascendental en toda Europa. Los gobiernos, las monarquías alrededor de Europa empezaron a ceder, a dar concesiones a los pobladores, a sus parlamentos, empezaron a promulgar una serie de derechos para sus habitantes que antes no tenían, y los modelos de gobierno se hicieron cada vez más democráticos, cada vez más cercanos a la república que entendemos el día de hoy. Entonces todo estaba cambiando y esas ideas también llegaron hasta América. La diferencia es que en América no había monarquías, en América lo que había era un sistema colonial, estaba todo colonizado por Europa. El primero que se va a emancipar va a ser Estados Unidos en el año de 1776 y posteriormente lo harán los franceses en 1789, que digo emanciparse de su monarquía, ¿no? De su reinado, que igual al final la Revolución Francesa es más eh, un punto de inicio para Europa que para la propia Francia, porque Francia después se iba a encontrar de nuevo con Napoleón. Y ahorita hablo de eso de nuevo. Entonces, la influencia de la Ilustración ya estaba llegando para América. Las ideas de revolución habían llegado con la Revolución Francesa y también con la independencia de Estados Unidos. Y poco a poco, más criollos influenciados por la Ilustración iban a empezar a exigir ciertas reformas a sus gobiernos, no solamente a los virreyes, sino que lo que iban a pedir era pues más libertad para ellos, no solamente para los criollos, sino también hasta para los indígenas iban a pedir reformas, que se pudiese escoger autoridades aquí, representantes que fuesen pues provenientes de América, lo cual desde las reformas borbónicas era prácticamente imposible. Pero el pensamiento de la Ilustración ya se está impregnando en América. Lo que tenemos es que muchos peruanos, como Toribio Rodríguez de Mendoza, como Javier de Luna Pizarro, como Hipólito Unanue, como de repente José Faustino Sánchez Carrión, como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán con la Carta a los Españoles Americanos, con sus obras lo que estaban haciendo era crear un sentimiento muy patriota, ¿no? Muy de amor a tu propio territorio y de tratar de darle la dignidad que le corresponde, ¿no? Y exigir ciertas reformas a la autoridad en España. Y en algunos casos la separación, ¿no? Estaban los separatistas y los reformistas. Lo que va a terminar desencadenando los procesos de independencia en América va a ser la invasión napoleónica de España, porque si bien en Francia se había dado una revolución francesa, si bien en Francia ya se había eh, quebrantado ese orden monárquico y se había instaurado una república, en Francia ese es un proceso muy complicado, muy largo, muy sangriento y muy complicado, ¿no? Donde se van a enfrentar las propias facciones de los representantes del pueblo y al final la Revolución Francesa es un proceso de 10 años que termina con la llegada de otro monarca y uno mucho más poderoso incluso, que fue Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, vamos a poner aquí el imperio napoleónico, para que vean se hagan la idea de la magnitud de lo que conquistó Napoleón por ahí en Europa. Miren, aquí tienen, ¿no? La imagen de lo que es el imperio de Napoleón, el imperio francés. Todo ese territorio había conquistado Napoleón, había expandido tremendamente el dominio de Francia alrededor de toda Europa. Y él había, pues, sometido a toda esta gente y se le otorga a Napoleón la posibilidad de invadir España también. Digo, se le otorga porque él llegó a España y tocó la puerta y lo dejaron pasar. Entonces entró, pues Napoleón, como cualquier cosa, España se dice, la invadió, la conquistó, ¿no? Es raro que los españoles digan que Napoleón los invadió, pero cuando hablan de cuando sus antepasados llegaron a América, hablan de conquista y no de invasión. Pero bueno. Y la cuestión es que Napoleón llegó y ocupó bastante tiempo eh, el territorio de España, ¿no? Durante bastante tiempo ocupó España.
Y esas guerras que se les dice, las guerras napoleónicas en España, que duraron 6 años, desde el 1808 hasta el 1814, van a debilitar pues España, ¿no? España que está sometida, España que está conquistada, eso generó cierto sentimiento de duda, cierto sentimiento de reflexión, cuestionamiento en los que estaban en América. Porque ¿qué pasaba si tú eras parte de América y eras pues parte de la corona española, habías sido sometido por España, pero habían conquistado España? ¿Qué pasa si eres fiel al rey de España, pero viene Napoleón Bonaparte y conquista España y saca al rey de España? El rey de entonces era era Carlos IV, ¿no? Y lo saca, ¿no? Lo saca. Y lo descoloca, lo lleva a una prisión en Francia, a él y a su hijo Fernando VII, y pone como nuevo gobernante a su hermano, que es José Bonaparte. Y si tú estás en América y tú estás conquistado por España, entonces, ¿qué haces, no? Como americano, ¿qué haces? Ahora que tú tienes esa duda, ese cuestionamiento, ¿qué haces ahora que han conquistado España y tú eres fiel al rey de España? ¿Le eres fiel ahora al rey el nuevo rey de España, que no es pues un rey legítimo para ti, que se supone le has jurado fidelidad al otro? Ya pues ahí estos cuestionamientos se generan, que ya de por sí habían sido como sembrados desde que la ilustración se había expandido por el territorio americano. Ahora tenías un detonante muy importante, que era esta invasión de España, ¿no? Como para exigir una separación. Y lo de España es también bien complicado, porque dentro de la propia España no todos los españoles se van a rendir, porque todo ese periodo de 1808 a 1814 en que están invadidos por Napoleón, ellos van a estar en guerra contra los franceses, van a estar en una resistencia constante y en una propia guerra civil dentro del territorio español. Entonces, eso se hace bien complicado para todos. Y la manera más o menos de contestar de los españoles fue con la Constitución o con las Cortes de Cádiz, ¿no? Porque se empezaron a generar juntas de gobierno. Ese concepto de juntas de gobierno es importante, por favor, vayan recordándolo, ¿ya? De junta de gobierno, porque lo que pasó fue que varios representantes importantes de las ciudades que había en España, como de repente, no sé, un cura, un abogado importante, un médico importante, algún noble, un conde, qué sé yo, que estaban en España, se reunían y hacían una especie de cabildos, ¿no? Ellos representaban al pueblo que estaba ahí y decían, oye, ¿vamos a ser fieles al rey que hay en Madrid, a este nuevo rey José Bonaparte, sí o no? La mayoría dijo que no, y se crearon estas juntas de gobierno dentro de los territorios españoles como para resistir, ¿no? A la invasión de los franceses. Y durante ese tiempo se fueron dando también las Cortes de Cádiz, acá lo dice, la resistencia de España a la invasión francesa estaba dirigida por los liberales, que promovieron y exigieron al Consejo de Regencia que se instaure una monarquía constitucional. Se convocó a las Cortes de Cádiz. Ellos querían que se mantenga la fidelidad al rey de España, pero querían una constitución, lo cual era un gran avance, porque estamos viniendo de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces ellos decían, mira, que siga gobernando el rey, pero que haya una constitución. Queremos una constitución que nos otorgue ciertos derechos, que nos otorgue ciertas libertades, que nos permita, pues, disfrutar de todo esto que la Ilustración había estado buscando y plasmando en sus obras, o los ilustrados estaban plasmando en sus obras. Entonces querían más o menos los liberales, porque los absolutistas o conservadores estaban del lado del rey, lo que querían era más o menos que equilibrar el sistema que había en Europa, quitándole un poco de poder al rey, porque a partir de la Revolución Francesa, los otros estados en Europa habían tratado de calmar, ¿no? Sofocar las rebeliones que podrían darse concediendo ciertas licencias o ciertos derechos y ciertos beneficios a sus pobladores. Entonces los españoles querían eso, querían con sus Cortes de Cádiz reunir a todos sus representantes y decir, ya vamos a luchar por el rey, pero lo que queremos es que cuando regrese el rey haya una monarquía que al mismo tiempo sea limitada en sus poderes por una constitución. Y al final, pues nace, ¿no? la Constitución de Cádiz del año 1812, uno de los documentos más importantes de la historia, que realmente no tuvo una función
una aplicación efectiva, pero en cuanto a la filosofía, a la doctrina que promulgó, fue súper importante la Constitución de Cádiz. Y ya, mientras eso pasaba en España, ¿qué pasaba en el Perú? Que cuando fueron conquistados por los franceses, los españoles, aquí también se hicieron juntas de gobierno en la propia América. Acá tienen ustedes una imagen donde podemos ver dónde se dieron las principales juntas de América, ¿no? Me parece que la primera que se da, si no me equivoco, en La Paz, en lo que actualmente es Bolivia, ¿no? Sí, sí, es la de Chuquisaca y La Paz, y luego viene la de Quito, y luego, como ven, en 1810 se van dando otras juntas de gobierno que decían todo lo contrario que lo que decían los españoles. Si los españoles estaban diciendo, estamos haciendo esta junta de gobierno para poder mantenernos fiel al rey de España, nuestras juntas de gobierno en América, lo que estaban diciendo era, vamos a separarnos de España, porque hay un rey allá, entonces, no, nosotros nos separamos. Y esas juntas de gobierno se separaron, es como que el primer grito de independencia de los territorios americanos. Y cuando sucedió todo esto, el único territorio que no inició una junta de gobierno, el único territorio que no buscó separarse de España fue el virreinato del Perú. Por varias razones en general, porque el virrey de ese momento, que es si no me equivoco, Gil de Taboada, ese, ese virrey, acá está el nombre, que no quiero confundir fechas. Era Abascal, perdón. Discúlpenme, era Abascal. El virrey Abascal había tomado ciertas medidas muy restrictivas y represivas para que no se genere una junta de gobierno aquí. Habían habido, como les digo, ciertos ilustrados en América que con sus obras como Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, como Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, habían estado buscando y haciendo lo propio para que se genere un sentimiento patriota, ¿no? Estaba la Sociedad de Amantes del País, estaba el Convictorio de los Carolinos, estaba el periódico del Mercurio, que todos estos buscaban más o menos generar cierta identidad en la gente que vivía ahí para después buscar una reforma o una independencia, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros en América, pero en el Perú no se dio una junta de gobierno, mientras que en todos los otros territorios sí se dio. El poder de España era muy importante en el Perú. De todas las colonias que tenía España en América, la más importante era el Perú, porque el Perú era su principal centro para conectarse con los otros virreinatos y también era donde tenían el grueso de su ejército más importante. Cuando todos los territorios en América empiezan a buscar su independencia, empiezan a independizarse con las juntas de gobierno, los realistas, los que eran fieles a la corona de España, que eran principalmente el ejército del Perú, va a ir a someter a los demás, ¿no? Ahí pasa, por ejemplo, que Ramón Castilla luchó a favor de la corona de España en contra de los rioplatenses y los chilenos y fue a derrotarlos, ¿no? Y muchos de los héroes que son parte de nuestra independencia, al principio son militares que estaban muy convencidos de su fidelidad al rey de España. Y las juntas de gobierno alrededor de América son reprimidas y sometidas por el Perú, por el ejército del virreinato del Perú. Entonces ya tenemos más o menos esa idea de que en el Perú vas teniendo un movimiento de ciertos separatistas, ciertos independentistas, pero se toman medidas muy restrictivas dentro del propio Perú, porque también habías tenido la rebelión de Tupac Amaru, que había sido gigantesca y la habías tenido que reprimir con ejércitos que habían venido incluso desde Nueva España y había sido todo, y que los había hecho tambalear. La primera vez en la historia que los españoles dicen, oye, podemos perder, es con Tupac Amaru. Y empezaron a llegar los soldados desde el Perú a otros territorios, a otras juntas en América, y eso es un proceso complicado, ¿no? Porque las juntas en América fueron derrotadas, pero de todas maneras van a aparecer la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte, que no es lo mismo que las juntas de gobierno cuando buscaron su grito de independencia. Mi estimada Jenny Abarca, ¿cuándo fue la independencia del Perú? No te puedo decir que hay un momento exacto, porque algunos dicen que empieza con la rebelión de Tupac Amaru en 1780, otros dicen que empieza con las rebeliones criollas, las de Antonio de Cela, de Repete, con la de Enrique Pallardel y con ellos. Y hay otros que dicen que empieza con la de proclamación de la independencia de San Martín en 1821 y termina con la batalla de Ayacucho en 1824, que dura 3 años, ¿no? De acuerdo
es una cuestión de perspectiva. Se sella la independencia y se termina el 9 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho, eso sí, fijo. Ahora, chicos, la corriente libertadora del sur. ¿Por qué se da la corriente libertadora del sur? ¿Por qué inicia? Porque vamos a ver un poquito de ambas. La corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte y cómo ambas terminan colisionando en este territorio que es el virreinato del Perú. Don José de San Martín, nacido en Yapeyú, en Argentina, don José Francisco de San Martín y Terrones, haya nacido acá en Argentina y por qué él termina llegando hasta el Perú a independizar en el Perú, ¿no? Es la pregunta que he hecho hace un momento. ¿Por qué no hay un libertador peruano? ¿Por qué no hay un... ¿Por qué el héroe de la independencia del Perú no es un peruano, sino que se tiene que pelear entre un argentino y un venezolano que es Simón Bolívar? Bueno, don José de San Martín, don José de San Martín había llegado al Perú como consecuencia de que al principio él buscó o consiguió y luchó en la independencia de Argentina. San Martín desde chiquito se había ido a vivir a España, fue educado en España. Cuando Napoleón invadió España, él luchó por España para independizar España, pero también se nutrió de mucho sentimiento patriota, así que regresó para Argentina, para su país natal, o bueno, para el Río de la Plata, que era en ese momento, y luchó en la independencia de su país. Luego con que Belgrano en realidad es quien independiza Argentina, es como que el personaje más importante, pero bueno, San Martín participó. Y luego San Martín dijo, oye, si es que queremos mantener la independencia de este Río de la Plata, si es que nosotros queremos mantener esta independencia, tenemos que eliminar la amenaza de los españoles que pueden haber alrededor, o de los realistas, ¿no? De los que sean fieles a la corona de España, porque yo tengo mi independencia en Argentina, ya, pero estoy rodeado, de enemigos. Está el virreinato del Perú, que es mi enemigo, y está la capitanía de Chile, que son mi enemigo. Así que, ¿qué tengo que hacer? Ir a independizar los otros territorios, porque yo sé que en ambos territorios hay gente que sí busca su independencia, así que yo voy a ir con este ejército que tenemos para ayudarlos en su independencia y así mantener la nuestra. Es absolutamente necesario, si no, nuestra independencia y nuestra patria corre peligro. Entonces don José de San Martín cruza con su ejército los Andes, por eso se le denomina ejército de los Andes al ejército de don José de San Martín, y cruza la frontera entre Argentina y Chile. Cruza los Andes con un ejército de aproximadamente 4.000 hombres, ¿no? Cruza y llega a apoyar a los chilenos en su propia independencia, que va a ser recibido principalmente por el personaje de O'Higgins, ¿no? Que va a ser el primer presidente de Chile. Y van a tener sus batallas ellos allá. Van a tener la batalla más importante, va a ser la de Maipú, que va a sellar la independencia de los chilenos, la batalla de Maipú, que va a ser en abril, el 5 de abril de 1818, si no me equivoco, la batalla de Maipú. A ver, espérame. Sí, el 5 de abril de 1818 fue la batalla de Maipú y eso sella la independencia de la Capitanía de Chile. Entonces ya don José de San Martín había independizado Argentina, o bueno, el Río de la Plata, y también había independizado Chile. ¿Cuál era el único enemigo que le quedaba en la frontera de su territorio, que era el Río de la Plata, y cuál era el único que le faltaba derrotar para poder proteger su independencia, sellar su independencia? Pues el virreinato del Perú, ¿no? El virreinato del Perú, que era el bastión de resistencia española más fuerte que había, o el bastión de resistencia realista más fuerte que había en el territorio de América del Sur. El ejército más poderoso de América del Sur estaba en el Perú. Entonces, ese era el ejército con el que tenía que enfrentarse don José de San Martín. Así que va a hablar con los chilenos y le va a decir, oye chilenos, ¿sabes qué? Tenemos que ir a independizar el Perú, porque si no independizamos al Perú, tu independencia y mi independencia van a estar en peligro. Así que vámonos. Y los chilenos pusieron barcos, llamaron almirantes ingleses para que apoyasen en este proceso de independencia. O bueno, en esta guerra, ¿no? Porque ibas a tener que ir al Perú a tener una guerra. Te ibas a ir con un ejército para tener una guerra ahí en Perú e independizar este territorio. Y desembarca, como ustedes ya saben, en Paracas, ¿no? En 1820 desembarca don José de San Martín. Antes de que don José de San Martín desembarque en Paracas, la escuadra chilena, que estaba también apoyada por ingleses como Miller o como Cochrane, estaban bombardeando el Callao.
y él desembarca en Paracas, ¿no? Él proclama la independencia dentro de Paracas, y a medida que va llegando don José de San Martín, todas esas ideas independentistas de las que estaba hablando, o ilustradas, que se habían impregnando alrededor del Perú, cuando llega a San Martín, muchos territorios empiezan a saltar a favor de San Martín, ¿no? Se declara la independencia en Trujillo, se declara la independencia en Huamanga, ¿no? Así se declara la independencia en Guayaquil. Estos territorios que eran parte del virreinato del Perú, como que se van sumando a la causa de San Martín, y se van declarando pues enemigos de los realistas, porque ya se habían independizado Argentina, ya se había independizado Chile, había muchos en Perú que estaban buscando que llegase lo suyo, y había muchos otros que no. Como les digo, había mucha gente que había nacido en el territorio del Perú que estaba a favor de los españoles o a favor del bando realista, y que luchó y protegió a los españoles y al bando realista. Algunos periódicos tildaban a San Martín como si fuese un demonio, un invasor, algo así. Ahora San Martín llega, desembarca en Paracas, y él dice: yo voy a ir a Lima para proclamar la independencia. Y en realidad, antes de eso, hay una negociación entre el virrey de ese momento, que era Joaquín de la Pezuela, con don José de San Martín, y no se llega a un acuerdo. Y los propios realistas, principalmente los militares, deponen al virrey Joaquín de la Pezuela y le dan un golpe de estado. Y entra como virrey el último virrey del Perú, que va a ser quien va a dirigir la guerra en contra del ejército independentista, y va a ser el militar que después va a ser el virrey José de la Serna, ¿no? Acá tiene una imagen de quién es el virrey José de la Serna. Él ahora tiene que dirigirse a luchar contra San Martín, pero él también es bastante inteligente, y él sabe que su ejército está disperso. En cambio el ejército de San Martín está todo unido ahí, que han desembarcado, y el virrey José de la Serna, para reunir a todo su ejército, se va a retirar hasta el Cusco, se va a retirar hasta la sierra, ¿no? Porque ahí va a juntar a todo su ejército, y él sabe que tiene un ejército más grande que el de don José de San Martín. Entonces va a ir a reunirlo, y don José de San Martín va a aprovechar para entrar en Lima, porque don José de San Martín, cuando llega a Lima, entra a Lima caminando. Eso de la independencia, eso de que la independencia es el 28 de julio de 1821 en el Perú, es una mentira completa, porque la independencia recién estaba empezando. El proceso de independencia, que es bastante largo, recién está empezando. Don José de San Martín entra a Lima caminando, entra a Lima y no hay nada, no hay nadie, no hay realistas para luchar, no hay españoles para luchar, no hay virrey al cual derrotar, ¿no? Entonces se entra a Lima, se llama a algunos ciudadanos y se hace la proclamación de la independencia con su frase esta mítica, que ya ha quedado para la posteridad: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. Eso eran palabras muy fuertes, muy cargadas, muy potentes e importantes, pero eran palabras que quedaron en palabras en ese momento, porque no había, este, no había, pues chicos, una batalla de Lima en la independencia. No es que 28 de julio de 1821 fue la batalla de Lima y la independencia del Perú. No, el ejército realista todavía estaba reuniéndose en la sierra, y el ejército de los realistas era más poderoso que el ejército de los independentistas. Entonces quedaba mucho tiempo. Y don José de San Martín no se había encontrado con un apoyo tan grande por parte de los militares peruanos para su batalla, ¿no? Contra los realistas. Él pensaba que había mucha gente, muchos más soldados se iban a plegar a su lado. Había mucho más civil que soldado que se sumó al bando de San Martín, ¿no? Muchos más civiles, muchos representantes para poder armar el parlamento, para poder armar el Congreso que se iba a formar en ese momento. Eran muchos más civiles que militares. Los militares van a ir uniéndose muy, muy, muy poco a poco al bando de San Martín. Ojo, que igual sí se reunieron, ¿no? Estaba en Paracas. Por ejemplo, se le unieron dos personas de 14 años a don José de San Martín, que eran Juan Antonio Peset y Felipe Salaverry, que posteriormente van a ser presidentes del Perú. Ambos, con 14 años, fueron a reunirse con don José de San Martín para pedirle que les permita luchar en su ejército por la independencia del Perú. Y él lo permitió, ¿no? Y ellos se unieron a luchar con San Martín. Pero sí, se le hizo complicada la cosa a don José de San Martín una vez que el virrey José de la Serna empezó a reunir su ejército en la sierra. Y era un ejército más grande que el de San Martín. Ahí lo que va a pasar para el Perú es también bien complicado. Si él, ahora estando en Lima, se encuentra con una situación compleja, va a tratar de resolverla, ¿no? Va a tratar de alguna manera
unificar el territorio peruano y a los peruanos en general. Así que lo que proclama o lo que decide San Martín es formar un congreso constituyente que tenga como presidente a Javier de Luna Pizarro, que era arequipeño, ¿no? Un liberal. Y él dijo, yo ahora que estoy en el Perú, en 1821 lo declaro una república. Perú es una república libre e independiente, sí, pero necesitamos a alguien que la dirija. Por el momento va a ser el Congreso, porque no hay presidente, ¿no? Y don José de San Martín, como vio y entendió que el territorio peruano no estaba listo para ser una república, no se encontraba con un panorama favorable, con gente que estuviese más o menos que dispuesta a aceptar a un cambio tan brusco como el de pasar de ser gobernados por un virrey y por el rey de España a ser gobernados por un presidente, don José de San Martín se puso a buscar un rey para el Perú. Se fue a escribir cartas a los franceses, a los ingleses, fue a pedir incluso a los españoles, les pidió que le mandasen un príncipe por ahí que tuviesen en Europa para que fuese declarado el rey del Perú. Pero no, eso no iba a estar en armonía con el propio Congreso que él crea, ¿no? Porque él crea su propio Congreso y él dice, miren, yo al Perú lo he venido a liberar, yo no le he venido a gobernar, lo gobernará de repente por ahí el rey que traigamos o... En su caso, que estamos instaurando esto que va a ser lo que los propios españoles pidieron en su constitución de Cádiz, va a ser una monarquía constitucional, ¿no? Una monarquía donde hay un rey, pero que sus poderes estén limitados por lo que establezca una carta magna, una ley de leyes, una constitución. Y mientras tanto, vamos a tener un Congreso Constituyente para que ese Congreso redacte la propia Constitución. Todos esos ilustrados que han estado previamente escribiendo, han estado previamente participando en esta sociedad de amantes del país, en el periódico Mercurio, en la Abeja Republicana, todos ellos van a ser los que redacten la Constitución. El principal redactor de la Constitución, de la primera Constitución del Perú, va a ser José Faustino Sánchez Carrión. Y todos ellos para después no traer al rey, pero al final este Congreso se termina oponiendo bastante a la idea de que haya un rey en el Perú, de que nos gobierne un rey. Y eso también a San Martín como que le va a hacer tambalear el poco poder que estaba teniendo acá en el Perú, la poca autoridad, no poder, la poca autoridad que estaba teniendo. No se ponía de acuerdo con el Congreso, don José de San Martín. Y encima tenía un ejército más grande que se le venía encima, que era el del virrey. Así que cuando San Martín ve todo tan complicado, lo que va a hacer es hablar con su contraparte, digamos, con su similar, pero que venía desde el norte, porque la corriente libertadora del sur, pues viene desde el sur de Argentina y de Chile y llega hasta el Perú, pero tenemos también la corriente libertadora del norte. ¿De quién dirige la corriente libertadora del norte? Simón Bolívar. Simón Bolívar dirige la corriente libertadora del norte. Y él había liberado, o había independizado, mejor dicho, a lo que actualmente son Venezuela, Ecuador, Colombia y parte de Panamá también, ¿no? Él había hecho eso en la corriente libertadora del norte. Y a Simón Bolívar también le interesaba la independencia del Perú, pero por razones distintas a la de don José de San Martín. La independencia que buscaba don José de San Martín era para asegurar su propia independencia, ¿no? Y que de ser necesario, el Perú pues termine con un gobierno de un rey. Él no quería gobernar el Perú y no quería tener autoridad ahí, él había venido como un militar y diplomático. Pero Simón Bolívar sí tenía aspiraciones bastante distintas a las de San Martín, mucho más, podríamos decir, megalómanas, porque Simón Bolívar lo que quería era llegar al Perú y una vez en el Perú gobernar el Perú. Él tenía la idea de formar una federación de estados americanos, ¿no? Formar algo así como los Estados Unidos de Norteamérica, pero formarlo en América del Sur. Simón Bolívar quería que el Perú fuese parte de los Estados Unidos del Sur, por así decirlo, y él sí quería el poder en el Perú. Por eso, cuando don José de San Martín, me parece que es julio de 1822, le pide un encuentro a Simón Bolívar se lo concede y se encuentran en la conferencia de Guayaquil, donde conviven y conversan para tratar de ponerse de acuerdo. Hay tres temas importantes que tratan en la conferencia de Guayaquil.
¿no? Hay tres temas trascendentales que se conversan en esta llamada conferencia de Guayaquil. ¿Cuáles son, mi estimado Alex? ¿Es verdad que financiaron dinero para la independencia? Me has preguntado hace un momento, discúlpame, no leí la pregunta. Em, ¿A qué te refieres con que financiaron dinero para la independencia? Sí, sí o sí era necesario que hubiese dinero para la independencia. Es una guerra y las guerras son bastante caras. Como te dije hace un momento, ¿no? En España había visto este conflicto entre la guerra de los 30 años y su guerra civil y todo esto. Eso fue muy caro, muy, muy caro, porque cuando estás en una guerra tienes todo un ejército al que primero le tienes que pagar sueldo, porque a los soldados les tienes que pagar un sueldo. Luego los tienes que alimentar, los tienes que vestir, les tienes que dar armamento, los tienes que transportar de un lado para el otro. Todo eso es muy, muy caro con una masa de tantos miles de personas. Y además, cuando estás en guerra, tus otras actividades económicas se detienen. Si eres un agricultor, si eres un ganadero, si eres un país industrial, pues el gran grueso de tu población ahora va a estar abocado o a luchar en la guerra o a producir armamento o a producir los recursos que se necesiten para librar esa guerra. Entonces tu sector económico se detiene y eso es lo que pasa en las guerras. Todas las guerras son caras, son muy caras y en el caso de la independencia del Perú, también era necesario. ¿De dónde se va a sacar principalmente el dinero para que don José de San Martín le pague al ejército? Pues de las arcas peruanas, ¿no? Y también Simón Bolívar va a venir y va a desfalcar. Simón Bolívar va a dejar al Perú roto, pero al Perú botado en el piso sin plata, para poder pagar el sueldo de los soldados que habían traído, tanto de los soldados del ejército de los Andes de San Martín, como del ejército bolivariano, que era el que traía Simón Bolívar. Entonces sí, se tuvo que financiar con dinero y principalmente se va a armar una deuda muy grande en el Perú por pagar los sueldos de estos ejércitos que pensaban que iban a llegar, iban a tener una batalla y se iban a ir. Pero em, lo que pasó es que en el momento de los, en el momento de los, de darse, ¿no? Esta batalla de independencia, lo que va a pasar es que eh, se va a alargar mucho el conflicto y al alargarse mucho el conflicto, se les va a tener que pagar más sueldo y no hay de dónde sacar plata y todos ellos se van a empezar a molestar y se van a aburrir y van a querer regresar a sus hogares. Les dijeron que iban a tener una guerra rápida y regresar a disfrutar de la independencia que habían conseguido para sus países. Pero nunca se les dio, o bueno, va a demorar mucho esto, ¿no? Entonces, para mantener tranquilo al ejército, plata, plata, plata. Y eso, que incluso va a haber soldados dentro del propio ejército libertador, del ejército de San Martín, que se van a cambiar de bando porque no les habían pagado su sueldo y que se van a rebelar y van a, porque no les pagan el sueldo, le van a dar el poder a los realistas, a los que estaban del bando de los españoles, ¿no? Este proceso de independencia es bastante complejo. Y bueno, en lo que estaba, don José de San Martín va a encontrarse con Simón Bolívar para pedirle ayuda, porque ya San Martín, viendo cómo las cosas se le habían complicado con el ejército realista, con el Congreso Constituyente, con el ideal trunco de conseguir una monarquía constitucional, él decía: Simón Bolívar, ayúdame por favor a terminar de independizar el Perú, porque lo que necesitamos es terminar esta guerra y una vez terminada, recién organizar el territorio, pero no podemos si no terminamos la guerra y yo ahorita estoy con las manos atadas y no puedo terminar la guerra. Y para eso se da la conferencia de Guayaquil. Pero esto no se sabe porque realmente no se sabe qué se dijeron, fue una conferencia a puertas cerradas. Simón Bolívar no se pone de acuerdo con don José de San Martín. Como les dije, había tres temas trascendentales de la conferencia de Guayaquil. El primero, ¿a quién le iba a corresponder Guayaquil? ¿Al Perú o al nuevo país que había creado Simón Bolívar, que era la Gran Colombia? ¿A quién le iba a terminar correspondiendo Guayaquil? Esa era una cuestión que se había que discutir, a ver si Bolívar apoyaba con su ejército o no a don José de San Martín. Otra cuestión que había que discutir era el apoyo del ejército bolivariano, ¿no? Esa era una de las más importantes.
Y la tercera cuestión más importante que se discutió ahí en la conferencia de Guayaquil es qué tipo de gobierno iba a tener el Perú. Porque, como les digo, había una confrontación entre la idea de la monarquía constitucional, que era la que buscaba don José de San Martín, y la Federación de los Estados Americanos que buscaba Simón Bolívar. Entonces, en el momento de chocar, no se van a poner de acuerdo y finalmente Simón Bolívar no le va a otorgar el apoyo de su ejército a don José de San Martín. Y ahí San Martín se ve en una situación todavía más complicada. Mi estimado Reggie, he estudiado Derecho, mi estimado. Gentita, por favor, tapa la pantalla para que llegamos a más gente. Ya estamos 3.300 likes, 5.000 likes y bailo. Bolívar el mercenario títere de los británicos. Un conche su madre Bolívar. Lo que pasa con don José de San Martín es que cuando él instaura este Congreso Constituyente, estaba diciéndole al Perú, o bueno, a los peruanos, ¿saben qué? Miren, yo he venido a liberarlos, yo no quiero gobernar, así que hagan lo que a ustedes les parezca lo correcto, ¿no? Lo que les parezca bueno para el Perú. Buenas noches, Arely. Por ejemplo, él va a tomar la actitud de un protector, ¿no? Él va a iniciar un proceso o un pequeño gobierno que se llama protectorado. Él no va a ser presidente del Perú, no va a ser dictador del Perú, no va a ser ni rey ni nada parecido del Perú, va a ser protector. ¿Por qué? Porque él dijo, miren, yo lo que voy a hacer es llevar el gobierno en cuanto a lo militar. Yo lo que voy a hacer es llevar la guerra en también un sentido diplomático, a ver qué consigo para que los europeos se retiren de esta zona, ¿no? Se retiren de acá. Y en ese periodo de tiempo le dejo a los peruanos la posibilidad de redactar su constitución, ¿no? Entonces está el Congreso Constituyente de Peruanos, pero San Martín es más o menos que un protector, empieza su protectorado, ¿no? Él dijo, yo no quiero gobernar el Perú, yo soy protector, hasta que se termine este periodo. Cuando se dé la independencia, yo me voy, yo los dejo a ustedes, yo me voy. Balón de Oro 2025 es Bernardo Cuesta, lesionado mejor que cualquiera de los que han nombrado. Bueno, para ya terminar con este gobierno provisional de San Martín, porque ya toca momento de que San Martín se retire, vamos a tener las pequeñas medidas que tomó, ¿no? Porque es realmente muy simbólico, debería ser mucho más simbólico lo que hizo San Martín, porque tomó medidas importantes, ¿no? Él por ejemplo, don José San Martín nos da nuestra primera bandera, nos da nuestra primera moneda, nos da nuestro himno nacional, nos da la primera posibilidad de un gobierno peruano realmente y de origen netamente peruano. Es el primero que hace todo eso. Y además don José San Martín también hace algo que es una medida que le criticaron en ese momento mucho, que es la abolición de la esclavitud. Don José de San Martín promulgó la ley de vientres, que la ley de vientres estipulaba que todos aquellos que naciesen a partir del 28 de julio, que había sido esta proclamación de la independencia, todos aquellos que naciesen a partir del 28 de julio y siendo hijos de esclavos, no lo iban a hacer, ¿no? Porque si tú eras hijo de un esclavo, entonces ibas a ser esclavo. Si tú eras esclavo y tus hijos nacían, pues iban a ser esclavos. Eso era, pues, terrible, ¿no? Terriblemente injusto. Y don José de San Martín promulga esta ley de vientres, que se llama ley de vientres, que estipula que todos los nacidos a partir del 28 de julio eran seres humanos libres, no eran esclavos, eran libres, no eran esclavos. Esto es muy importante, pero bueno, porque además también estableció la Sociedad Patriótica y la Orden del Sol, ¿no? Que eran una manera de generar un incentivo, un premio para todos aquellos que habían tenido alguna participación destacada en este proceso de independencia, ¿no? Incluso don José de San Martín también tiene momentos importantes en los que a ciertas personas les da rangos importantes porque ellos habían tenido un protagonismo luchando en contra de los españoles, o bueno, los realistas, discúlpenme. Por ejemplo, las hermanas Toledo, ¿no? Que
lucharon levantando puentes en contra de los españoles y lideraron así ejércitos, bueno, pequeños batallones, ¿no? Todo esto don José de San Martín trató de llevarlo hacia un lado que beneficie o que sea fructífero para terminar logrando la independencia del Perú. No lo logra. El Congreso Constituyente no se ponen de acuerdo con él. El perdón, Simón Bolívar tampoco termina de ponerse de acuerdo con él y se ve maniatado porque tiene un ejército más grande que está viniendo desde la sierra. ¿Qué hace don José de San Martín? La decisión más ecuánime y seguramente valiente que podría tomarse en ese momento, que es decir, ¿saben qué? Simón Bolívar no quiere venir porque no se pone de acuerdo conmigo, pero si Simón Bolívar no viene, no vamos a ganar, así que la única manera de que el Perú se termine de independizar es con mi retirada, es yo retirándome del Perú y diciéndole a Bolívar, toma mi ejército, tomen peruanos, les doy a ustedes la posibilidad de tener un gobierno propio, les doy este regalo tan valioso que es la soberanía. Ustedes vean lo que hacen porque yo les dejo el ejército para que ustedes negocien con Simón Bolívar y terminen esta guerra de independencia. Se inmola San Martín y dicen, ¿saben qué? Sí, yo no he venido por poder, yo no he venido para quedarme con el Perú, yo he venido para conseguir la independencia. Y si para conseguir la independencia me tengo que retirar, me retiro, me retiro. Y se va a don José de San Martín, se retira del Perú, se va para Argentina y eso, que yendo a Argentina se podía haber convertido en uno de los políticos más poderosos, que había uno de los más influyentes, tampoco, se retiró a vivir los últimos años de su vida en Inglaterra y se retiró de la vida política don José de San Martín. Qué hombre que nos perdimos con don José de San Martín. Y nos dejó con Simón Bolívar. Nos dejó con el concha de su madre de Simón Bolívar. ¿Por qué se va de San Martín? Ya, no, ya, mentira. Bueno, San Martín nos va a dejar con Simón Bolívar, pero esto también es complicado porque en ese periodo en el que tenemos entre don José de San Martín y Simón Bolívar, el que termina gobernando era el Congreso de la República, pero el Congreso de la República era un poder legislativo, necesitaban un ejecutivo y en el propio Congreso forman una junta gobernativa que iban a dirigir tres personas, la más importante de estas era José de la Mar. Entonces el Congreso como que escoge dentro del propio Congreso un representante para que sea el Ejecutivo y así dirigir lo que se va a llamar después la campaña de intermedios, pero aparece el que es denominado por algunos el primer presidente de la historia del Perú, que es José de la Riva Agüero, y le da un golpe de estado al propio Congreso. O sea, encima, es que, como les digo, es bien complejo, es muy, muy desordenado todo lo que pasa acá. Hay muchos intereses, hay muchos personajes que vienen, y acá aparece José de la Riva Agüero, y José de la Riva Agüero le da un golpe de estado al Congreso diciendo, ¿saben qué? No queremos esto del triunvirato, o bueno, de la Junta Gobernativa, y vamos a poner vamos a poner a José de la Riva Agüero de líder, porque José de la Riva Agüero representaba al ejército independentista, que estaban principalmente Antonio Gutiérrez de la Fuente, estaba Andrés de Santa Cruz, estaba Agustín Gamarra, que al igual que Felipe Salaverry y al igual que Juan Antonio Peset, que ya los he nombrado, todos estos militares después van a ser presidentes del Perú. Toditos, ¿ah? Andrés de Santa Cruz va a ser presidente, Antonio Gutiérrez de la Fuente va a ser presidente, Agustín Gamarra va a ser presidente y José de la Riva Agüero se está convirtiendo en presidente, bajándose al Congreso. O bueno, no bajándose al Congreso, porque el Congreso siguió existiendo y tuvo por la posibilidad de redactar la Constitución después, pero José de la Riva Agüero les estaba diciendo a partir de ahora, yo soy el presidente y yo la dirijo, ¿no? Yo la dirijo. Mi estimado doctor Macedo, no, no, no seas tan paranoico, hermano. No, no hay nadie confabulando detrás. Las teorías de conspiración son la respuesta simple para preguntas complejas. No creas eso. No, no hay un grupo de poder contándote la historia de una manera distinta. Está todo ahí para que lo revises, para que estudies. Muchos autores que se contradicen entre sí, que interpretan las fuentes de una manera distinta. No, no hay un poder atrás que nos quiere contar la historia distinta. Eso tal vez antes, pero ya estamos en una época en que no hay necesidad de eso. La desinformación es mucho más práctica. Me alejo. Un saludito, hermano. Entonces tenemos acá, chicos, este
digamos, este menjunje de muchos gobernantes luchando entre ellos. Incluso ahora lo que se viene es la campaña de intermedios, que se le denomina campaña de intermedios o de puertos intermedios, porque lo que buscó José de Larriba Agüero o el Congreso también junto con José de Larriba Agüero fue enfrentarse contra los realistas desembarcando en los puertos de Hilo y también de Arequipa, o bueno, de Moquegua, ¿no? De Arequipa, de Moquegua, y para poder llegar hasta la sierra. Y la campaña de intermedios salió bastante mal. Ellos querían desembarcar con los ejércitos en el sur y por estos puertos que estaban en medio de lo que es la sierra y el territorio del norte, que eran los que ay, gobernaban, digamos, o que tenían en su poder los independentistas, salió bastante mal esta campaña de puertos intermedios. Tan mal que José Larriba Agüero le escribió una carta al propio Simón Bolívar diciendo: "Oye, Simón Bolívar, ¿sabes qué? Estamos bien fregados acá, necesitamos que nos ayudes con tu ejército porque las cosas están saliendo mal y aparentemente los realistas van a ganar, nos están quitando territorio". Y acá es cuando pasa lo que les dije hace un momento de que por no pagarles los sueldos, muchos de los soldados que eran parte del ejército independentista se pasan al bando realista y hay un motín en el Callao. La manera en la que José Larriba Agüero, o el evento mediante el cual José Larriba Agüero llega al poder y se baja al Congreso, es mediante el motín de Balconcillo. Pero después sucede en Lima que hay un motín del Callao y algunos soldados independentistas se rebelan porque ya había pasado mucho tiempo, no les estaban pagando los sueldos y se pasan al bando realista. Todo bien complicado. Y José de Larriba Agüero le escribe una carta a Simón Bolívar diciéndole: "Oye, Simón Bolívar, por favor, ayúdanos, baja desde allá, trae tu ejército que te damos que te necesitamos", le escribió José de Larriba Agüero. Y al propio José de Larriba Agüero, que había dado un golpe de estado, ahora le van a dar un golpe de estado también. Mi estimado Maybay, escríbeme tu duda, hermano, normal. Acá lo que pasa es que a José de Larriba Agüero le dan un golpe de estado también, o por lo menos le quitan el poder el propio Congreso Constituyente y pone un nuevo presidente que va a ser el Marqués de Torre Tagle. José Bernardo Torre Tagle, ¿no? Que es el cuarto Marqués de Torre Tagle. Y bueno, él va a ser el nuevo presidente del Perú, instaurando un gobierno que no aceptaba la autoridad de José de Larriba Agüero y eso va a generar un conflicto entre José de Larriba Agüero y también el Marqués de Torre Tagle. Pero cuando pasa esto de que el Marqués de Torre Tagle se proclama el presidente o el Congreso lo proclama, ahora llega Simón Bolívar desde el norte y Simón Bolívar es recibido por el Congreso de la República y el Congreso le dice a Simón Bolívar que había llegado: "Oye, Simón Bolívar, tú que has venido ahorita con tu gran ejército, por favor, hazte cargo de la guerra y tienes una autoridad prácticamente absoluta". Lo volvieron un dictador, como si fuese en Roma, en la que le daban al dictador el poder absoluto del territorio para solucionar una crisis. Eso es lo que hizo el Congreso peruano en el momento en el que llegó Simón Bolívar. Incluso le permitieron pasar por encima del Marqués de Torre Tagle. Lo primero que hizo Simón Bolívar fue ir a someter a José de Larriba Agüero, lo tomaron prisionero y lo botaron del Perú y lo mandaron a Londres. Así acaba el primer presidente del Perú encarcelado y lo botan a Inglaterra. Y el Marqués de Torre Tagle y este Congreso Constituyente se someten a Simón Bolívar, se someten a Simón Bolívar y le dicen: "Bolívar, haz lo que se te dé la gana, nosotros obedecemos, nosotros obedecemos". Y Bolívar: "¿Más poder que el presidente?". "Sí, más poder que el presidente", le dijeron a Simón Bolívar. Entonces el Marqués de Torre Tagle ahí va a sufrir estos abusos por parte de Simón Bolívar y va a tener conflicto con él también y va a salir bastante decepcionado del rumbo que estaba tomando el proceso de independencia cuando llega don Simón Bolívar, ¿no? Y ya la cosa se empieza a complicar también dentro del propio poder. Mi estimado Mibey, no todos los colegios, bastantes, y en realidad sobre todo participaron en la defensa de Lima, ¿no? En la defensa de Lima, los colegios que estaban ahí, y no todos, hay poco, pero ya con 3 o 4 colegios que te participen, lo de Manuel Bonilla es una locura, pero no fueron todos. Lo del Marqués de Torre Tagle va a terminar con el propio Marqués de Torre Tagle enviando información a las fuerzas realistas sobre los independentistas, o sea, traicionando la causa, ¿no? Por así decirlo.
y se termina aliando con los realistas. El marqués de Torre Tagle se termina cambiando de bando porque cuando llega Simón Bolívar con su ejército, y Simón Bolívar ahora dirige al otro ejército eh, libertador, o el ejército independentista de don José San Martín, combina todos los ejércitos y tiene todo el poder Simón Bolívar. Y acá Simón Bolívar no viene con esa idea que había tenido San Martín de liberar al país e irse. Lo que había pasado era que Simón Bolívar ahora quería dirigir el Perú. ¿Por qué? Porque te acuerdas que te dije que tenía una federación de estados americanos que quería reunir a los estados de América del Sur para tener algo así como los Estados Unidos de Norteamérica, pero de Sudamérica. Ya, en ese proyecto de Estado que tenía Simón Bolívar, quien iba a dirigir todo el proyecto de Estado era el propio Simón Bolívar. Así que él iba a liberar el Perú y a quedarse con el Perú también. A liberar al Perú, pero a quedarse con el Perú también, y lo iba a dirigir. Eso es lo que se nos viene ahora, porque Simón Bolívar va a dirigir al ejército. Una vez que se le revela el marqués de Torre Tagle, se va para el Callao, y el marqués de Torre Tagle se queda en la fortaleza del Real Felipe atrincherado con esos que se habían revelado hace un momento porque no les habían pagado el sueldo. Ya todos esos eran realistas. Con ellos se va el marqués de Torre Tagle, ¿no? Con ellos se va el marqués de Torre Tagle. Mi estimada Emi, realista es el que es fiel a la corona de España, a la realeza, al rey. Esos son los realistas, y eran los que todavía estaban resistiendo en el territorio del Perú. Y los independentistas eran los separatistas, los que buscaban emanciparse y separarse de la corona española. Ese es el conflicto que tienes ahí. Para nada, la independencia del Perú no es una guerra entre peruanos y españoles. Nada que ver, nada que ver. Es una guerra entre independentistas y realistas, y había peruanos en ambos bandos y españoles en ambos bandos. Ahora Simón Bolívar, chicos, dirigiendo al ejército bolivariano y al ejército de los Andes y al ejército peruano, porque ahora sí había dentro de todo este ejército que era el libertador, em, fue que muchos peruanos empezaron a acoplarse al bando independentista, que les había dicho que al principio no había mucho militar. Ahora sí, muchos peruanos militares se empezaron a acoplar al bando independentista, empezaron a llegar. Y ahora llegaban cada vez más. Lo del batallón Numancia también es muy importante en este momento. Si lo pueden revisar después, no me voy a poner a hablar mucho de Numancia, pero el batallón Numancia es más o menos que un determinante en este momento de la guerra, porque son como 500 soldados que se pasan al bando independentista. Y a partir de acá ya se viene lo que es lo más conocido, ¿no? Del proceso de independencia. Las dos batallas más legendarias, iba a decir casi, pero no, las dos batallas más importantes, más trascendentales que se tiene en el proceso de independencia, que la primera será la batalla de Junín, que es conocida como la batalla en silencio, ¿no? La batalla que solo se libró con armas blancas, no hubo armas de fuego, ¿no? No se utilizaron cañones ni fusiles porque la artillería había quedado retrasada cuando los húsares de Junín, o sea, la caballería, había llegado hasta luchar, se había adelantado, ¿no? Y luego de la batalla de Junín, que ya es en 1824, el 6 de agosto, porque de 1822 hasta 1824 habíamos tenido todo este proceso rocambolesco, ¿no? De José de la Riva Agüero, del Marqués de Torre Tagle, de Simón Bolívar, del propio San Martín retirándose del Perú. Lo que pasa es que ya llega la batalla de Junín y poco a poco los realistas están cada vez más y más se ven más sofocados, más opacados o más casi que arrinconados, ¿no? Arrinconados. Esa era la palabra que quería, arrinconados. Se ven arrinconados por las fuerzas independentistas. Y después de la batalla de Junín ya tienes la batalla que se considera, ¿no? La batalla más importante de la historia de América seguramente es la batalla de Ayacucho, porque esa sella no solamente la independencia del Perú, sino todas las independencias de América. Esa batalla de Ayacucho es el sello final, a pesar de que todavía venían en algunas batallas en lo que es denominado el Alto Perú, pero la batalla de Ayacucho sella la rendición de las fuerzas realistas en América. Las fuerzas que representaban a España en América se rinden completamente después de la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho es
es el terminar la independencia de Argentina, es terminar la independencia de Chile, es terminar la independencia de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Uruguay, de Paraguay y de todos esos, bueno, de esos territorios que componían el Virreinato del Río de la Plata, todo termina en Ayacucho. Y ahí había llegado, pues, en Ayacucho tenías un bando que estaba compuesto por argentinos, por chilenos, por paraguayos, por peruanos, por colombianos. Todos estaban reunidos en el bando independentista y del bando realista, lo que principalmente era peruanos, ¿no? Que es como decirte, si hoy día hay una guerra dentro del Perú, seguramente el ejército de los que son pues fieles, si se inicia una guerra contra Dina Boluarte, todos estamos en contra de Dina Boluarte, no hay una persona en el Perú que apoye a Dina Boluarte más que Dina Boluarte. Así que si todo el Perú se revela, seguramente todos los peruanos estamos de acuerdo. Pero ¿contra quién vamos a tener que luchar? Contra los policías y los militares, que están del lado de quién, de Dina Boluarte, a pesar de que sean peruanos, ¿no? Eso es lo que pasa también cuando se da esta batalla de Ayacucho. El ejército realista estaba compuesto principalmente por peruanos, porque no ibas a traer un ejército de españoles. Ya un territorio que estaba colonizado hace 300 años tenía a gente que había nacido en este territorio representando a sus fuerzas armadas. Eso es la batalla de Ayacucho. Un evento trascendental para la historia del continente americano. Y la capitulación de Ayacucho es lo que sigue, ¿no? Al 9 de diciembre de 1824. La capitulación de Ayacucho. Acá tienen ustedes una representación de lo que fue la firma, ¿no? Del virrey José de la Serna, finalmente rindiéndose y aceptando la independencia del Perú. La independencia del Perú. ¿Qué contenía la capitulación? Era la paz, que establecía la retirada de las tropas realistas españolas, ¿no? La victoria que los patriotas habían tenido fue muy importante para poder terminar y haciendo que los realistas acepten entregar sus armas, entregar las fortalezas que todavía tenían, hacer que sus tropas se rindan. También estaba el hecho de que se delimitaban las fronteras, ¿no? Por uti possidetis, esta idea de derecho de que el territorio que antes le pertenecía a la corona española, ahora le pertenece al Perú. Con sus fronteras, tal cual estaba, así me lo dejas, ¿no? Eso hace Simón Bolívar. O bueno, termina firmando Simón Bolívar. Pero si bien había terminado el proceso de independencia, para Simón Bolívar no había terminado nada. Para Simón Bolívar la cosa recién estaba empezando. Él había llegado al Perú para quedarse con el Perú. Y además va a decir, este territorio enorme del Perú se va a dividir en dos, porque en este proyecto que yo tengo de estados americanos, no me conviene que haya un estado tan poderoso como el Perú. La Gran Colombia y que eran Ecuador, Venezuela y Colombia, ya, eso está bien porque son fieles a mí, pero el Perú es demasiado grande, el Perú es demasiado poderoso, el Perú es clave. Entonces, no me conviene que el Perú sea tan grandote, voy a dividir al Perú en dos. Y agarra lo que es el Alto Perú y lo convierte en nuestra provincia rebelde ahorita que es Bolivia. Entonces, nos dividió, nos sacó ese trozo grande de país que era el Alto Perú y lo convirtió en Bolivia. Le puso su nombre. Este es mi país, Bolivia. Bolivia de Bolívar, ¿no? Y bueno, lo que viene después con Bolívar ya no nos compete tanto, ¿no? Ya no nos compete tanto en lo que vemos del curso. Em, de las preguntas que vienen para ustedes. Lo que viene del gobierno de Bolívar ya es un tema aparte, ¿no? Y eso lo vamos a ver la siguiente clase ya cuando hablemos del militarismo. Porque lo que va a pasar en el Perú, una vez terminado este proceso de independencia, es que se va a quedar a gobernar Simón Bolívar con todas las atribuciones que le corresponden, ¿no? A un dictador. Va a poner su propia constitución. O sea, después de todo lo que hemos hablado de constitución, de constitución, de monarquía constitucional, de los límites al poder, de que había habido un movimiento de la ilustración, de lo importante que había sido todo esto, Bolívar viene y les dice a los peruanos, ¿saben qué? A partir de ahora lo que tienen ustedes es una constitución que establece el poder vitalicio del gobernante, ¿no? Un presidente vitalicio, en tu caso dictador. O sea, ¿qué significa esto? Que el cargo de presidente va a durar para toda la vida.
para toda la vida. Y esa es la constitución vitalicia de Bolívar. O sea, Bolívar está diciéndole al Perú, perdón, yo te he independizado, así que a partir de ahora yo me quedo con el Perú. El Perú me pertenece y le pertenece a mi proyecto de naciones que tengo. Y él va a poner una constitución vitalicia de 1826, estableciendo que su mandato era hasta el final de sus días. Obviamente los peruanos van a saltar de cabeza en contra de esto. Bolívar termina retirándose del Perú, se le da un golpe de estado a Bolívar, para variar, ¿no? Ya teníamos el golpe de estado del motín de Balconcillo, el del Marqués de Torretagle, el del propio Congreso. Habías tenido como autoridades a San Martín, a Ribagüero, al Marqués, a Simón Bolívar. ¿Qué más querías? Bueno, ahora otro golpe de estado, ¿no? Que se da en el año de 1827 y pone como presidente del Perú a José de la Mar, que hace un momento les dije que era quien había dirigido la junta gobernativa que había establecido el Congreso de la República, ¿no? José de la Mar, para el Perú independizado, para el Perú republicano, el Perú que recién nacía como patria, va a ser su primer presidente. Y José de la Mar era un militar. Así que lo que se viene acá, como les he dicho, van a venir todos esos que ya hemos nombrado presidentes: Antonio Gutiérrez de la Fuente, Andrés de Santa Cruz, Agustín Gamarra, José de la Mar también ya lo nombramos, Felipe Salaverry, Antonio Peset, el propio Ramón Castilla. Como se dan cuenta, todos, ya para esta etapa ya Ramón Castilla se había pasado del bando realista al independentista, también es uno de los que se cambió de bando, porque antes él defendía, ¿no?, como soldado los intereses de España, luego se pasó al bando separatista. Lo que pasa a partir de ahora, a partir del año de 1827 en adelante, hasta 1872, o sea, aproximadamente 50 años, medio siglo, es gobiernos enteramente de militares. Puro militar va a gobernar el Perú, solamente militares. Y todos militares que, bueno, el 90%, perdón, todo 90% de estos militares lucharon en la guerra de independencia. Y lo que viene es que estos militares que habían luchado en la independencia se autodenominan como merecedores de ese puesto o de ese derecho a gobernar el Perú. Van a estar dándose golpes de estado entre ellos, van a haber guerras civiles, van a haber guerras y guerras y guerras dentro del propio Perú, porque los presidentes están enfrentándose entre ellos porque todos son caudillos militares. Acá no existe el Perú, no existe la idea de patria, no existe la nación, no es para nada. Es una nación, son muchas naciones, son muchas personalidades, muchos pueblos que comparten un solo territorio, porque de nación el Perú no va a tener nada, identidad nacional no existe. Lo que va a tener es muchos presidentes luchando entre ellos, llevando a sus soldados, a sus militares, para que luchen y libren las guerras, nada más. Y todos ellos por intereses personales, llevando al Perú una crisis gigantesca, ¿no? Una crisis muy grande. Entonces vamos a tener un montón de conflictos en esto que va a llamar Jorge Basadre el primer militarismo, ¿no? El primer militarismo. Ya. Pero hasta ahí llegamos, hasta Simón Bolívar, chicos. Voy a pasar una fichita para que podamos resolver ahorita, para que podamos terminar y repasar lo que hemos avanzado. Denme un segundo, se la comparto al cívico para que se las pase a ustedes, pero de todas maneras no la voy a compartir en la pantalla. Denme un par de minutos, chicos, por favor. Listo, terminé mi clase del proceso de independencia, concha de su madre. Los que están ahí en TikTok, por favor vayan al canal de YouTube, ahí tienen la clase completa. Tengo otras clases, tengo clase de la conquista de Tahuantinsuyo, tengo clase de las culturas pre-incas, tengo clase del desarrollo y la historia y la expansión del Tahuantinsuyo. Profe, ¿qué piensa de la protesta del Colegio Independencia y lo del suceso de la bala en Catedral? God. Siempre que se protesta en contra del gobierno central, cuando es un gobierno dictatorial como el gobierno militar que era el de Manuel Odría, bien. Es más, qué pena que ya no se haga eso. Qué pena que la gente ahora sea viva tan ensimismada, tan aletargada en tantos sentidos, ¿no? Sean tan indiferentes al sufrimiento de los demás. Es triste. Y por eso la protesta del Colegio de Independencia es tan importantísima. Nos mostró la posibilidad de qué cosas se pueden lograr cuando la gente es solidaria entre sí, ¿no? El Mercado San Camilo apoyando a los muchachos, llevándoles comida, las chicas de otros colegios, porque se dio un gran paro en toda Arequipa, llevándoles comida, con las madrecitas de otros colegios también, y los chicos ahí adentro. Es una cosa espectacular lo que pasó en el Colegio de Independencia, porque todos eran menores de edad, ¿no? Y el colegio se estudiaba hasta los 18 años, si no me parece, ¿no? Pero igual se levantaron
resucitaron en el colegio y resucitaron a la policía y al ejército, huevón. God, concha de su madre. Bien ahí. Muchas gracias a los que están en el vivo. Como les digo, tengo las clases en el canal de YouTube. Van a suscribirse. No solamente hay clases, hay todo tipo de videos. Tengo ensayos, tengo videos un poco más cortos. Tengo también todo con memes, todo muy digerible para que lo puedan ver, ¿no? Incluso más digerible que la clase de hoy, que es relativamente pesada porque independencia es un tema complejo. Y a los que están en YouTube, no, pero o sea, sí se quedan a ver el video, lo ven todo, luego le dan like, pero no se suscriben, gente, suscríbanse. Tienen el código de Yape, se los dejo acá al final del video. Tienen las redes sociales para que me puedan seguir. Ya saben que transmito en vivo en TikTok. Tengo un montón de reels en Instagram, vayan a seguirme por allá. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que lo que lo vieron. Si quieren saber un poco más de la independencia, tengo el video de la historia de la corrupción en el Perú, la joven república, que es desde el momento de la independencia hasta la mitad del primer militarismo, hasta la Confederación Perú-Bolivia. Y tengo también el video de quién es el primer presidente del Perú, desengranando tanto a José de la Riva Agüero como al Marqués de Torre, a Simón Bolívar y a José de la Mar, en un video que me gustó mucho hacer. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao, chao. Tu mami dice que buen muchacho, tu prima dice que pide el tacho. Damn, wow, nadie le